Hoy estaremos resolviendo las 10 preguntas más frecuentes sobre apicultura que me he encontrado en las diferentes redes sociales, acá en el canal de Apicultura Especializada y en los diferentes procesos de capacitaciones que he realizado. Si este tipo de formato de video te interesa y quieres que haga una nueva edición de este video, recuerda darle un like al video y dejarnos en comentarios, dejarnos tu pregunta. De esa manera, pues voy a poder compilar las diferentes preguntas y poder hacer una nueva edición de este video. Soy Humberto Moreno de Apicultura Especializada, apicultor de más de 25 años de experiencia y genetista de abejas. Esta pregunta es una pregunta que me encuentro muy frecuentemente en las diferentes redes y es: cuando yo recibo una reina fecundada o incluso una reina virgen para introducir en alguna de mis colmenas, ¿debo retirar a las obreras acompañantes, a las nodrizas acompañantes que están dentro de la jaula? ¿Hay algún impacto en retirar estas en el porcentaje de aceptación? La respuesta es muy simple, la respuesta es no, no necesitas hacerlo, no hay ningún impacto en la aceptación de la reina tener que hacer la retirada de las obreras que vienen acompañando en la jaula a esta reina. Lo único que vas a lograr va a ser tener más trabajo y potencialmente la reina, al perder tamaño en los procesos de transporte y de estar encerrada algunos días, puede incluso volar. Entonces, si te pones a retirar las obreras, puede incluso que se te vuele la reina, o evitando que se te vuele la reina, poder atraparla y espicharla y matarla o dañarla, lo cual no es conveniente. De tal manera que no te preocupes, simplemente introduce la reina de la forma adecuada, como ya lo hemos hablado en otros videos. Introdúcela de la forma adecuada, tal como viene, sin retirarle las obreras, y no vas a tener absolutamente ningún problema. Esta pregunta es interesante porque una de las variaciones de los procesos de enjambrazón, y si no has visto el video de control de enjambrazón, te lo dejo por aquí en alguna parte porque es bien importante que sepas controlar la enjambrazón, pero si ya lo viste, probablemente te habrás dado cuenta que yo explico ahí que una vez las celdas reales o las realeras están cerradas, la reina original o vieja, que podemos llamar, ya empieza a perder tamaño, deja de poner y potencialmente se va a enjambrar sí o sí. Pero hay una pequeña variación a esto, y es que en algunas ocasiones yo me puedo encontrar celdas reales ya operculadas o las realeras ya operculadas, ya cerradas, pero la reina original, la reina vieja, sigue en la colmena y sigue poniendo. Entonces me dicen, ¿qué es lo que puede estar sucediendo en esa situación? Cuando se presenta esa situación particularmente, la reina no se va a enjambrar. Es un cambio de reina que las mismas abejas están queriendo hacer. Entonces puede ser una reina que tiene algún daño físico o que ya está muy vieja, que por ejemplo a nivel del perfil feromonal ya dejó de producir la cantidad y la calidad de feromonas adecuadas y las abejas necesitan reemplazarla. De tal manera que cuando vaya a nacer una de esas reinas vírgenes, ya esté a punto de nacer, las mismas abejas van a matar esa reina, o incluso dejan que nazca una reina virgen y que probablemente va, una vez se enganche en pelea con esa reina vieja, pues la nueva va a ganar. Entonces, en ese caso particular, cuando las celdas las celdas reales están cerradas y la reina sigue poniendo y ustedes ven que la reina está ahí, es un proceso de reemplazo de las reinas. Normalmente se da en abeja europea. En abeja africanizada son muy contados los casos en donde se da ese proceso, pero en abeja europea sí se da con mayor frecuencia. Entonces, eso es lo que sucede en esos casos. Otro caso interesante que me he encontrado es precisamente este, y todavía se piensa, no sé de dónde viene exactamente esto, pero todavía se piensa, y muchas personas lo dicen, que las obreras son capaces de mover huevos o larvas que están en alguna celda, moverlos, cogerlos tal vez con las mandíbulas y moverlos a una cúpula
digamos, esa realera inicial que las abejas están haciendo, y depositan allí el huevo o la larva para que se empiece a desarrollar como reina. Esto es falso. Las obreras no mueven ni larvas ni huevos. No, eso no es un proceso biológico de las abejas. Cuando las abejas empiezan esos procesos de enjambrazón y empiezan a construir esas realeras, digamos, incipientes, la reina es quien va a poner huevos y posteriormente pues van a ser la larva de ese huevo y se va a empezar a desarrollar en una reina. Pero las obreras no mueven, ni en ese caso ni en ningún otro, mueven un huevo o una larva de posición de su celda original a otro sitio para que sea desarrollado como reina. La reina vieja sale siempre antes de que nazca una nueva reina. Entonces, en ese video del control de la enjambrazón, que si no lo has visto tienes que verlo, explico las diferentes fases, ¿vale? Son 2 fases y la primera fase también está dividida en 2 fases. Pero normalmente, cuando no son reinas de reemplazo, sino es un proceso de enjambrazón, la reina vieja va a salir antes de que nazcan las nuevas reinas vírgenes. De tal manera que por eso cuando las celdas reales ya están cerradas, la reina, empieza ya un proceso de dejar de poner, empezar a perder peso para poder volar, y apenas las nuevas reinas están a punto de nacer, esta reina vieja va a salir con un enjambre. Hablando de finanzas, me dejaron en algún momento el comentario de dónde sale el 30% mínimo de margen de contribución. Y si no has visto el video donde hago la presentación del curso de finanzas, te recomiendo, también te lo dejo por aquí en alguna parte, para que mires el video introductorio al curso de finanzas para que empieces a tener una noción de lo que hablamos allí y de este margen de contribución. Pero la pregunta, que es de dónde sale este margen mínimo del 30%, esto es un margen mínimo, digamos, a través de muchas industrias. Esto no es algo que me haya inventado yo, sino que es, digamos, el mínimo que se considera a través de muchas industrias, en donde ese 30%, que es el margen de contribución, no un margen de rentabilidad, te va a permitir que si tu colmena mínimo, cada una de tus colmenas o de tus productos tienen ese margen de contribución, te va a permitir que otros gastos que tú vas a tener que no se están considerando de forma inicial sean absorbidos por ese 30%. De tal manera que es un mínimo, ¿vale? Es posible que con los gastos que haya adicionales, pues ese margen del 30% sea reducido o incluso llegue a estar al 0%, lo que llamamos que sales ras con apenas. Es decir, lo que ganas es lo mismo que el costo de tu operación por colmena. Por eso lo que queremos es que ese margen de contribución sea mínimo del 30%. Pero lo que estamos buscando siempre es que sea del 70, 80 o incluso sobre el 100% para que tu operación pueda ser rentable. En términos generales, no es recomendable retirar toda la miel que hay en la colmena. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente tú vas a poner alzas de miel en donde las abejas van a almacenar la miel y esa es la miel que uno va a retirar. Pero las abejas en la cámara de cría también almacenan una cantidad de recursos. Lo ideal es que nunca retires la miel que está en la cámara de cría. Dependiendo del manejo de algunos apicultores, incluso dejan algo de miel en la primera alza. Pero por lo menos si tú quieres retirar toda la miel de las alzas, no es conveniente retirar la miel o el alimento que haya almacenado en las cámaras de cría. Esto es porque dependiendo de en dónde estés, pero normalmente después de una cosecha, pues vienen tiempos difíciles para las abejas y lo ideal es que
puedan contar con una cantidad de recursos para que puedan o pasar el invierno o pasar épocas en donde no hay flujos de néctar. Ya dependiendo de tu situación geográfica o localización geográfica, el tipo de abeja, la temperatura ambiente, bueno, una cantidad de factores van a determinar si ni siquiera es suficiente lo que tú les estás dejando en la cámara de cría y por lo tanto también tengas que hacer procesos de alimentación artificial. Si tú trabajas en América Latina, en Centroamérica, parte del sur de Estados Unidos, la probabilidad de que tú trabajes con abeja africanizada es bastante alta, a no ser que trabajes en Chile, en alguna parte en algunas partes, sobre todo al sur de Argentina, o que en tus poblaciones de abejas africanizadas las personas están introduciendo de forma continua razas europeas. Pero en términos generales, todo lo que hay en América Latina, América Central, sin influencia de razas europeas, es todo abeja africanizada. Ya si tú te encuentras en una zona de confluencia de abeja europea con abeja africanizada, ya va a depender de tus proveedores de reinas. A simple vista, a no ser que sea un color muy resaltante, por ejemplo, en el caso de reinas de abeja italiana, que son muy amarillas, que en abeja africanizada encontrar un amarillo sólido, como se encuentra en reinas de abeja italiana, es muy difícil. Normalmente pues tienen una variedad de colores, pero amarillo sólido, por ejemplo, no. A nivel visual va a ser muy difícil, a excepción de, por ejemplo, ese caso, de poder determinar que una abeja es africanizada o de una raza europea. Por ejemplo, hay abejas africanizadas de color negro sólido, las reinas, por ejemplo, y las reinas cárnicas tienden a ser de un negro sólido también. De tal manera que si tú comparas las dos, visualmente no puedes identificarlas, ¿vale? Entonces depende más de en qué país te encuentras, en qué zona geográfica te encuentras, que va a determinar la probabilidad de que lo que estés trabajando sea abeja africanizada o algún tipo de abeja europea. Las alternativas para hacer divisiones de colmenas son muchísimas y depende de tu objetivo, de tu zona y de la cercanía o no a la etapa productiva. ¿A qué me refiero con esto? Si tú estás en un proceso de producción de material biológico y a ti, por ejemplo, no te interesa la producción de miel o la producción de polen, tú puedes hacer alimentaciones, por ejemplo, intensivas, desarrollar mucho las colmenas y hacer divisiones sucesivas, de tal manera que tú no vas a llegar con ninguna de esas colmenas a producir miel porque tu objetivo es simplemente la producción de material biológico, porque, por ejemplo, tú vendes material biológico, núcleos a otros apicultores. Ahora, si tú lo que quieres es simplemente aumentar la cantidad de colmenas que tú tienes en tu operación para producir miel, tienes dos alternativas: hacer las divisiones antes de la cosecha o después de la cosecha. Si haces las divisiones antes de la cosecha, tienes que tener la precaución de no debilitar con la división demasiado a la colmena, digamos, principal, de tal manera que esa colmena de todas maneras tenga todavía el tiempo de desarrollarse y llegar a ser productiva. Y esto consideramos que normalmente sea máximo unos 2 meses antes, es decir, ya 2 meses antes de empezar la cosecha ya no haces más divisiones para que esta colmena la puedas desarrollar rápidamente y pueda entrar a cosecha siendo una colmena muy productiva. Y probablemente con el núcleo o la división que tú sacas de esta colmena, va a ser una colmena que va a ser productiva para el próximo año. Probablemente en este año que haces la división vas a lograr desarrollarla a una colmena grande, pero no necesariamente productiva. Esto puede tener muchas excepciones dependiendo de la zona que estés, pero eso, digamos, como una regla general. La otra opción es que hagas la división post cosecha. Entonces haces tus procesos de producción y una vez pasa la cosecha, ahí haces las divisiones. De tal manera que vas a tener algún tiempo
digamos si estás en un país con estaciones, en donde puedes desarrollar en el otoño un poco más esas colmenas para que entren al invierno fortalecidas con una buena cantidad de alimentos, o si estás en una zona tropical o subtropical, pues vas a poder hacer procesos de alimentación artificial para sostener esas colmenas en las épocas donde no hay suficiente flujo de néctar. Entonces realmente a nivel de división de colmenas hay una variedad de alternativas, y aquí me estoy quedando corto en enumerar las posibilidades, pero pues puedes hacer realmente divisiones en cualquier momento con las consideraciones de tu objetivo y las condiciones ambientales en las que te encuentras. Esto tiene que ver un poco con la pregunta anterior, porque también en qué momento puedo hacer yo cambio de reinas. Mi recomendación es que siempre se hagan cambios de reinas todos los años con cualquier tipo de abeja, pero si trabajas con abeja europea en condiciones de estacionalidad, donde hay una pausa de la postura en el invierno, puedes, no sería lo ideal, pero puedes hacer cambio de reinas cada 2 años. Pero bueno, la pregunta es específicamente cuándo hacer el cambio de reinas. Y el cambio de reinas nuevamente lo puedes hacer antes de la cosecha, como hablamos de las divisiones, considerando que también sea máximo 2 meses antes, ¿vale? No que vayas a entrar a la cosecha o estés en medio de la cosecha y estás haciendo cambios de reinas. No es lo ideal, porque se puede presentar que algunas de las reinas que introduzcas no te las acepten y vas a perder la producción con esa colmena. Entonces, si lo haces 2 meses antes, puedes tener tiempo todavía de introducir una nueva reina y recuperar esa colmena para que entre a un proceso productivo. O una vez acabe la cosecha, no necesariamente inmediatamente, pero pues si haces, por ejemplo, procesos de división de colmenas, pues haces esa división de colmenas, introduces celdas, reinas vírgenes, reinas fecundadas, según tú trabajes, y pues lo puedes hacer también en ese momento. Y esta es una pregunta muy interesante, porque vas a encontrar en literatura y hablando con otros apicultores cualquier cantidad de variaciones en cuánto vive una abeja. En este momento lo que se sabe a nivel de investigación, y es algo muy interesante, es que el periodo de cuando nace la obrera y todo el periodo de trabajo interno en la colmena de esta obrera es variable, y puede ser estamos hablando de 1 mes o incluso más, dependiendo de las necesidades de la colmena, pero ese tiempo es variable y también depende de cuándo nació esa obrera, y sobre todo hablando de abeja europea en condiciones de estacionalidad. No es lo mismo una abeja que nace en primavera a una abeja que nace en otoño. Y también seguro en condiciones tropicales y subtropicales, dependiendo de algunos factores, este tiempo va a variar. Y lo que se encontraba normalmente en la literatura es que ese periodo de trabajo interno es de 21 días. Esto es falso. Esto, digamos, ya se revalidó, y se sabe que ese proceso del trabajo de nodriza, de trabajo interno en la colmena, donde hace una cantidad de labores, es variable. Puede variar a 30, 60 días o incluso más, dependiendo de cuándo y en qué condiciones haya nacido esa abeja. ¿Qué es lo interesante de este proceso? Cuando la abeja deja de ser una obrera nodriza, es decir, que está haciendo su trabajo interno en la colmena y empieza a salir a hacer procesos de pecoreo, ese tiempo sí es definido. Y lo que se conoce, por ejemplo, con algunos animales o algunas especies de animales, es lo que se llama muerte programada. Y ya se sabe hoy en día, a través de diferentes trabajos de investigación, que una vez una abeja empieza a hacer procesos de pecoreo, sale de la colmena, esa abeja tiene 15 días, 2 semanas de vida y muere. Entonces, el trabajo interno en la colmena es variable, varía mucho de acuerdo a muchas condiciones, pero una vez empieza a ser
trabajos de pecoreo, de recolección de néctar, de polen, de agua, de propóleo, tiene 15 días para vivir y esa abeja muere. Muchas gracias amigos, apicultores y apicultoras por la atención en este video. Recuerda, si estás interesado en que yo haga una segunda edición o una segunda versión de este video y tienes preguntas que te gustaría que fueran resueltas, déjanos las preguntas en los comentarios y recuerda darle un me gusta al video de tal manera que voy a poder saber que realmente es algo que quieres que haga en un próximo video. Hasta la próxima.